Entonces, creo que ya podemos iniciar, ¿verdad, doctor? Sí, solo dame un segundito porque siempre grabo las clases. Bueno, ya, hoy sí. Muy bien. Entonces, buenos días, doctor y compañeros. Vamos a presentar el primer tema de esta rotación, que sería abdomen agudo. Eh, los integrantes, pues, Laura López, como el que ya conocen, y Cristian Mairena, mi persona. Y pues iniciamos con siempre el repasito de anatomía, que es muy importante. En este caso, pues, el abdomen, como ya conocemos, es la parte del tronco que está situada entre el tórax y la pelvis. En esta porción está la mayor parte de lo que son los órganos del sistema digestivo y el sistema urogenital. Como límites, tenemos en el límite superior el diafragma, el cual se encuentra dividiendo la caja torácica. Eh, Aquí estaríamos observando, tiene una forma de domo y, como les mencionaba, divide lo que es el tórax del abdomen. Propiamente hablando, el abdomen no tiene un suelo como tal. Básicamente se continúa con lo que es la cavidad pélvica. En cuanto a los cuadrantes y las regiones, tiene dos formas en las que lo dividimos. Una forma más eh, macro, si así lo pudiéramos llamar, que son los cuadrantes, en el cual lo pueden ver en la imagen de la derecha. Son 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Sin embargo, para el estudio de las patologías que podríamos encontrar en la cavidad abdominal, nos facilita el trabajo saber que también hay una división por regiones, las cuales lo divide en 9 regiones. Tenemos en la parte superior lo que es el epigastrio, en esta porción de acá. No sé si se ve el puntero. Sí se Sí ve. se mira, sí se mira. Ok. El epigastrio, el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. En la porción media está mesogastrio o región umbilical, el vacío derecho o flanco derecho y vacío izquierdo o flanco izquierdo. Y en la porción baja está el hipogastrio con sus fosas respectivas, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Muy importante saber que las líneas que forman estas 9 regiones en estas porciones tienen una forma específica en donde se trazan las dos líneas verticales. Se trazan en el plano medio clavicular, y las líneas horizontales, la superior se traza en el plano subcostal y la línea inferior se traza en el plano intertubercular. Ahora bien, ya sabiendo cuáles son las 9 regiones, es importante mencionar lo que son el contenido de cada una de estas regiones. Comenzando por el hipocondrio derecho, en este podemos encontrar vesícula y vía biliar, encontramos el lóbulo derecho del hígado, el ángulo hepático del colon, una pequeña porción de duodeno y también el polo superior del riñón derecho. En el epigastrio encontramos estómago, encontramos cabeza del páncreas, encontramos también duodeno, el lóbulo izquierdo, como podemos observar en esta porción, de lo que es el hígado, y el colon transverso. También pasando a lo que es el hipocondrio izquierdo, aquí podemos observar el fondo gástrico, que es la porción que podemos observar acá del estómago. También el vaso, el ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas y también el polo superior del riñón izquierdo. Pasando a Y lo la que... lengüeta del hígado también. Acuérdense que en el epigastrio básicamente tenemos una gran porción o gran parte también del lóbulo derecho del hígado, ¿verdad? Junto con el lóbulo izquierdo. Bueno, solo para interrumpirte, vean ustedes que en la imagen anterior que mencionabas lo del abdomen, pues les digo yo que el abdomen hay que verlo, o les hago la comparación yo de como que fuese un universo,
Es un universo, es algo grande, vasto. Pero haciendo estas divisiones, primero, vaya, si ustedes lo dividen en cuadrantes, a unos cuadrantes, por decirlo así, pasaron a ser sistemas planetarios, o qué sé yo, galaxias, mejor dicho. Pero si ya lo dividimos en regiones, como que esas galaxias pasamos a sistemas planetarios, es más fácil ubicar el punto, ¿verdad? Hablando de la cavidad abdominal, bueno, acuérdense que es una cavidad así dinámica, por decirlo así, donde en la parte superior, pues el límite, ya como lo mencionaste, es el diafragma, pero este músculo es un músculo que también es móvil, entonces la cavidad, tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal va a variar de tamaño, de acuerdo a en qué fase de la respiración estemos. Si tenemos una expiración profunda, por ejemplo, el diafragma sube hasta más o menos el cuarto espacio intercostal, ¿verdad? Si expiramos, o mejor dicho, si inspiramos profundamente, el diafragma baja a una forma importante, ¿verdad? Más o menos ahí, a los bordes costales se habla. Entonces vean ustedes que tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal pues van a ampliar sus tamaños. De hecho, esta región que se encuentra entre el borde costal y el diafragma, que puede alcanzar hasta el cuarto espacio intercostal, lo conocemos como región tóraco-abdominal. Es parte, pues, tanto de la cavidad torácica como de la cavidad abdominal. De ahí tenemos propiamente lo que es la cavidad peritoneal, donde está contenido la gran mayoría de los órganos, y tenemos también el hueco pélvico, ¿cierto? En el hueco pélvico, vaya, en la mujer está la gran mayoría de sus órganos reproductores, el útero, los ovarios, pero también tenemos el recto, asas de intestino delgado se meten ahí en el hueco pélvico. Bueno, en cuanto a las líneas, ya lo has mencionado, las que son las verticales son líneas media claviculares y las otras horizontales pues van una a nivel de lo que es el borde costal, ¿verdad? Y el otro pues a nivel de también de las crestas ilíacas, ¿verdad? Entonces nos van a formar las 9 regiones. La importancia, sí, lo que has mencionado, es que cada región va a tener un contenido. Entonces, el hecho de conocer nosotros el contenido de cada una de las regiones, eso nos va a facilitar enormemente a nosotros poder hacer nuestros diagnósticos, sabiendo qué órganos se encuentran en cada uno de los sitios. Bueno, seguí explicándoles entonces qué contenidos tienen las otras regiones, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ya habíamos terminado con la parte superior, entonces vamos a pasar a la parte media, comenzando con la región umbilical o mesogastrio. En este podemos encontrar el colon transverso, el intestino delgado en sus diferentes porciones. También vamos a encontrar parte de la aorta abdominal y el epiplón mayor. En el flanco derecho vamos a encontrar colon ascendente, vamos a encontrar también asas del intestino delgado, el polo inferior del riñón derecho también. Y finalizando con la región media, en el flanco izquierdo vamos a encontrar colon descendente, asas también del intestino delgado y el polo inferior del riñón izquierdo. Y pasando a la región inferior, tenemos el hipogastrio y en este caso vamos a encontrar vejiga en el caso del hombre y la mujer, y en el caso de las mujeres también vamos a encontrar el útero. En la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar el ciego con su apéndice, el uréter derecho. En el caso de las mujeres vamos a encontrar también el ovario derecho y en el caso de los hombres el cordón espermático. Y en la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar una porción del colon sigmoides, uréter izquierdo, ovario izquierdo para las mujeres y el cordón espermático en los hombres. Ahora bien, en sí no solo nos enfocamos en lo que es cavidad abdominal, sino que tenemos que mencionar también que conforman el límite anterior de la cavidad, que es la pared abdominal. Esto pues, es bastante importante porque cada una de las capas tiene su relevancia. Obviamente la capa más externa es la piel y con lo que podemos encontrar en los diferentes pacientes, pacientes que tienen
un abdomen que puede ser una persona que no tenga mucha vellosidad, personas que tienen bastante vellosidad, que son las faneras que nosotros la conocemos, está dentro de la clasificación de las faneras. Luego en la siguiente capa, que es la capa que encontramos inmediatamente después, está el panículo adiposo del tejido subcutáneo, que también se le llama fascia de Camper. Posterior a esto está una capa membranosa del tejido subcutáneo y encontramos lo que es la primera fascia, que es la fascia de revestimiento superficial. Luego de esto tenemos el primer músculo de la pared abdominal, que es el músculo oblicuo externo del abdomen. Posteriormente tenemos otra fascia intermedia entre el primero y el segundo músculo, y este segundo es el oblicuo interno, que es este que observamos acá, la fascia respectiva entre las capas musculares y finalmente el músculo transverso del abdomen. Hacia profundidad está una capa más de fascia, que este se conoce como la fascia transversalis. Luego tenemos otra capa grasa, que si ustedes se fijan aquí se le llama la grasa extraperitoneal, pero también se le llama grasa preperitoneal. Y propiamente dicho ya el peritoneo parietal, que es el que está adherido a la parte interna de la pared abdominal. Avanzando con la inervación e irrigación, va a corresponderse con los dermatomas. Y estos están dados por cada uno de los ramos distales y superficiales de los nervios espinales, desde T7 hasta L1. Entonces, las principales son, en este caso, para la irrigación, están la epigástrica superior, que esta va a ser rama de la arteria mamaria interna. Esta se va a encargar básicamente de la irrigación de lo que es la región epigástrica y umbilical, o sea, la porción superior y la porción media. Luego tenemos la epigástrica inferior, que esta va a ser rama de la arteria ilíaca externa. Posterior a estas dos, que son las principales, pasamos a la arteria musculofrénica, que esta está directamente ligada con lo que es el diafragma por su nombre musculofrénica. Es rama de la torácica interna y, como ya habíamos mencionado, irriga lo que es el diafragma, las paredes de los hipocondrios. Mairena. ¿Sí? Creo que el doctor no estaba o mandó un mensaje. No estoy no. conectado, se fue el internet. Ya estoy conectado a través del teléfono, pero no puedo ver la presentación. No sé si ya le aparece o si dejo de compartir y vuelvo a compartir. Volverlo a compartir porque veo, ahí está ya. Muy bien. Entonces estábamos con la inervación y la irrigación de la pared abdominal. No sé si se escuchó la No, yo parte de la pared abdominal. de la pared abdominal sí lo escuché, pero de repente fue que se perdió el internet. Bueno, entonces con lo que sigue. Muy bien. Entonces estábamos con la inervación y la irrigación de la pared abdominal. En cuanto a la inervación, pues no hay mucha pérdida, solo es de ubicarnos en cuanto a los niveles De la raíz. en la columna, ya que se corresponden con los dermatomas. Estos van desde T7 hasta L1 en los nervios espinales. Ahora bien, pasando a la irrigación, dos de las arterias principales en la irrigación abdominal son la arteria epigástrica superior y la arteria epigástrica inferior. La arteria epigástrica superior es rama de la arteria mamaria interna y se encarga de irrigar lo que son la parte superior en el epigastrio y la parte media en la región umbilical o mesogastrio. También está la arteria epigástrica inferior, que esta va a ser rama de la arteria ilíaca externa.
Así es, miren, es importante esa irrigación, porque si ustedes se fijan, tanto las epigástricas superior como la inferior están conectadas, ¿verdad? Y entonces es como que un paso alterno a lo que es la irrigación de la aorta, ¿verdad? Entonces, eso se da tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Entonces, allá si alguien les pregunta a ustedes cómo pudiese hacer un glóbulo rojo para no pasar por la aorta, ahí esta es la vía alterna que tiene. Lo otro con la inervación, pues obviamente son en base a los dermatomas. Cada dermatoma va a terminar en una raíz nerviosa, ¿verdad? Y esa es la parte sensitiva de lo que es todo lo que es el tronco y cuando digo tronco me refiero al tórax y el abdomen. Teniendo en cuenta que hay dermatomas que son así importantes, pues porque nos sirven como para orientarnos a nosotros, como el T4 que sabemos que está al nivel de las tetillas, ¿verdad? De las mamilas, y el T10 que es a nivel del ombligo. Entonces, esos son los puntos de referencia para nosotros decir o establecer los niveles de sensibilidad que tienen los pacientes, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Sigamos, pues. Gracias, doctor. Y posteriormente tenemos otras 3 arterias importantes. La arteria musculofrénica, que por su nombre está directamente relacionada con el diafragma. Esta es rama de la arteria torácica interna y, pues como ya habíamos mencionado, se encarga de irrigar el diafragma y las paredes de los hipocondrios. Las arterias intercostales, que son rama de la aorta y se van a encargar de irrigar los francos, perdón, y la arteria epigástrica superficial, que es rama de la arteria femoral, irriga lo que son las regiones púbicas y la umbilical inferior. Ahora, en cuanto a la irrigación ya de las vísceras, esta tiene una relación bastante directa y pues como todo en el cuerpo, ¿no? Pero esta es bastante específica porque va a depender en cuanto a la formación embriológica. La irrigación va a estar dada específicamente por cada una de las derivaciones de los del intestino primordial, o sea, el intestino anterior, medio y posterior, como vemos la división embriológica en cuanto a formación del intestino. Entonces, tenemos que los derivados del intestino primitivo anterior son el esófago, el duodeno proximal, el hígado y las vías biliares. Esto va a incluir la vesícula y el colédoco y los conductos hepáticos. Luego, de este intestino primitivo anterior también deriva el páncreas. Y la arteria específica que está encargada de irrigar estos derivados del intestino primitivo anterior es el tronco celíaco. Luego, pasando al intestino primitivo medio, sus derivados son el duodeno distal a la ampolla de Vater, el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice, los 2/3 anteriores del colon transverso y el colon ascendente. Y la irrigación de esta porción está dada por la arteria mesentérica superior. Si lo vemos, esta está marcada en amarillo, que es esta porción que vemos acá. Todo esto que vemos aquí está dado por la arteria mesentérica superior. Luego, en el intestino primitivo posterior, perdón, esta tiene como derivados el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el recto. Todos estos van a estar irrigados por la mesentérica inferior. Aquí están marcados como en rosado, acá, toda esta porción que vemos aquí. Y hay una situación importante con lo que es los derivados del intestino primitivo posterior, lo que es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estas están anastomosadas por la arteria marginal de Drummond. Entonces, es importante porque en situaciones que haya
bloqueo de alguna de estas dos, la mesentérica superior o la mesentérica inferior, a través de la arteria marginal de Drummond puede haber comunicación. Así es, miren, ve, importantísimo. Una pregunta, a ver, Suyi, ¿cuáles son las ramas del tronco celíaco? Doctor, Ujú. ok, no las recuerdo correctamente. ¿Puede responder otra persona, doctor? Claro. Bueno, arteria gástrica derecha, arteria gástrica izquierda, la arteria hepática, las arterias esplénicas, las Bueno, realmente arterias son tres ramas. gastroduodenales. Solo son tres ramas las que da el tronco celíaco. ¿Mm? Y de ahí obviamente se van a derivar. Pero el tronco celíaco solo tiene tres ramas, que es la hepática, la hepática común, la arteria esplénica y la gástrica. Esas tres ramas son. De ahí derivarán todas las demás. Bueno, lo que estaba explicando el compañero, bueno, si ustedes van a ver que todo lo que es el tronco celíaco, básicamente, ¿qué le va a inervar? Va a ser hígado, parte del estómago, obviamente el vaso, ¿verdad? Y va a tener parte también de lo que es el duodeno, perdón, del páncreas. Luego, y duodeno, obviamente, a través de la gastroduodenal, ahí da la irrigación del duodeno y del estómago. Luego tenemos la mesentérica superior, ¿verdad? Que así como la tiene pintadita, la mesentérica superior va a irrigar todo lo que es el intestino delgado. Estoy hablando de yeyuno, ilion, va a irrigar lo que es el colon ascendente hasta más o menos la mitad del colon transverso, ¿sí? Y la mesentérica inferior va a irrigar la mitad del colon transverso hacia el lado izquierdo, el ángulo esplénico, colon descendente, y si ustedes se fijan ahí, unas pequeñas ramitas van a inervar la porción superior del recto, porque el recto va a estar irrigado por las arterias hemorroidales y a través también de ramas de la arteria pudenda, ¿verdad? Entonces esa es la irrigación que vamos a tener. Lo que el compañero mencionaba, que tanto la arteria mesentérica superior como la inferior están anastomosadas por la arteria marginal de Drummond. Entonces, en algunas situaciones, cuando tenemos patologías como la trombosis mesentérica, un coágulo, por ejemplo, puede obstruir perfectamente la arteria mesentérica superior, todo el intestino delgado se va a necrosar, pero el colon logra sobrevivir. ¿Por qué? Porque a través de esa anastomosis, la mesentérica inferior le puede aportar sangre oxigenada al colon del lado derecho, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Adelantándonos un poquito, el drenaje venoso es muy similar a lo que es el drenaje, a la irrigación arterial, ¿verdad? Donde vamos a tener también, así como tenemos una arteria mesentérica superior, voy a tener una vena mesentérica superior, voy a tener una vena mesentérica inferior. Ambas venas, se van a anastomosar con la vena esplénica y me van a formar lo que es el tronco celíaco, estoy hablando, la vena porta. Y la vena porta va a drenar, va a llevar toda la sangre. Es la segunda vena que lleva sangre a un órgano, que es al hígado. Todos los nutrientes que fueron absorbidos a nivel del intestino llegan al hígado para ser metabolizados y luego ser esos nutrientes distribuidos al resto del organismo, y lo que no nos sirve lo tira a la circulación para que se vaya a través de la depuración renal. Bueno, sigamos. Gracias, doctor. Entonces, como mencionaba el doctor, el drenaje venoso, que también se le conoce como circulación enteroportal por las causas que mencionó el doctor, está encargado de llevar toda la sangre de retorno de los intestinos junto con los nutrientes que se absorbieron en estos de regreso a la circulación sistémica para su redistribución. Por tanto, se sabe, como mencionó el doctor también, es paralelo a la circulación arterial y como mencionó también,
se forma lo que son la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica y la vena mesentérica inferior para formar la vena porta hepática. Luego de esto pasamos a un pequeño repaso de fisiología. No vamos a ahondar mucho en esto porque igual se va a repetir en el resto de las exposiciones, ya específicamente hablando de fisiología hepática, fisiología pancreática. Entonces, vamos a hablar a grandes rasgos de lo que es la fisiología de los órganos más importantes en la cavidad abdominal. Comenzando por el estómago, que lo vemos en esta porción. Pues ya sabemos, tiene su función de almacenaje y de mezcla del bolo alimenticio. Su principal función es convertirlo en el quimo y el quimo va a ser la mezcla, ¿no? del bolo alimenticio con los jugos gástricos. Entre ellos está la pepsina, que se encarga de desdoblar las proteínas, el ácido hidroclórico, que va a encargarse de activar enzimas y de romper alimentos, el moco, que va a estar producido por lo que son glándulas propias en la pared abdominal. Estas son las glándulas cardiales y las glándulas cardiales y pilóricas, que van a producir el moco alcalino, tanto para protección de la mucosa y la integridad de la pared muscular del estómago. También está lo que es el intestino delgado, que es esta porción que se ve más abajo. Todo esto que tenemos aquí, esto ustedes pues ya lo conocen. Este tiene su función en lo que es completar la digestión, absorción de nutrientes y absorber la mayor parte de agua que se encuentra en el quimo. Esta porción contribuye con otros tipos de sustancias, por ejemplo la peptidasa, que se encarga de la digestión de las enzimas. Las sacarasas, propiamente hablando, ya se corresponde a las azúcares. Las fosfatasas, que se encargan de digerir lo que son los ácidos nucleótidos. Luego el colon, que lo vemos acá. Este tiene la función de reabsorción de agua y de iones en una menor cantidad que en el intestino delgado, y también se encarga de compactar y almacenar las heces hasta el momento de su deposición. En el hígado tenemos lo que son el procesamiento de los nutrientes que fueron transportados por el sistema porta hepático desde los intestinos, y también tiene funciones de almacenaje de hierro, de almacenaje de vitaminas, de destrucción de eritrocitos, metabolismo de fármacos y de sustancias tóxicas en el cuerpo. También tiene la función de producción de bilis, que junto con la vesícula biliar, que se mira un poquito aquí abajo, para favorecer lo que es la emulsificación de las grasas y su liberación en la ampolla de váter en el duodeno. Luego en la vesícula biliar, propiamente hablando, es básicamente almacenaje y concentración de la bilis para su posterior uso cuando ya estemos en el proceso de digestión. Y el páncreas, que pues ya sabemos tiene su doble función como glándula endocrina y como glándula exócrina. En su función de glándula endocrina, por medio de los islotes de Langerhans, produce la insulina que regula los niveles de glucosa en sangre, y en su función de glándula exócrina, produce diferentes sustancias que favorecen la digestión. Estas son las tripsina y quimiotripsina para digestión de proteínas, la amilasa pancreática para la digestión de polisacáridos, y está las lipasas y las nucleasas. Las lipasas, pues como su nombre lo indica, se encarga de digestión de lípidos, y las nucleasas para la degradación de ácidos nucleicos que van a conformar el ARN y el ADN. Y básicamente con eso concluimos el repasito de fisiología. Pasamos ahora a abdomen agudo propiamente dicho con Laura. Buenas tardes nuevamente. Ahora vamos a seguir más que todo con el concepto de abdomen agudo, el cuadro clínico, la semiología, de todo lo que involucra el abdomen agudo. Entonces, dale a la siguiente, por favor. Entonces, definiendo el abdomen agudo,
lo podemos caracterizar como un cuadro clínico y este se enfoca principalmente en el dolor y este se acompaña de signos y síntomas, ya puede ser agudos o crónicos, y la forma de entiendo. Doctor, Sí, dígame. el eco. Sí, es que estoy tratando de conectarme a la computadora, entonces, Ok. pero no veo la presentación en la computadora. Tal vez en un momento, parece. Es que tarda a veces en cargar. Sí, Quizás bueno, de- continúe, porque aquí estoy viéndola en el teléfono. Bueno, entonces, como mencionaba, ¿verdad? El abdomen agudo puede tratarse de manera tanto quirúrgica y no quirúrgica. Entonces, ya los puntos claves, ¿verdad? Es un cuadro clínico localizado en el abdomen, claramente, representado por dolor, principalmente, y la instalación de este dolor puede ser de reciente aparición, ya sea de 24 a 72 horas. Y algo que es importante, ¿verdad? El tratamiento, el diagnóstico y tratamiento rápido, porque si esto no se trata a tiempo, el abdomen agudo avanza y se agrava hasta un punto de ser mortal. Y también, ¿verdad? La clasificación del abdomen agudo, como vimos, es quirúrgica y no quirúrgica. Cuando hablamos de no quirúrgica, prácticamente es nuestro diagnóstico diferencial, que lo vamos a ver más adelante. Pero cuando nos vamos a enfocar en este momento en el abdomen quirúrgico, que como vemos, ¿verdad? Hay diferentes causas, como ser inflamatorios, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular. Siguiente. Bueno, miren, para aclarar un poquito el concepto, les digo yo que el concepto de abdomen agudo, así en general, es bastante amplio. Por lo menos el concepto que yo manejo es aquel cuadro que se caracteriza por dolor, porque ese es lo típico del abdomen agudo, el dolor, ¿verdad? Cuyo inicio puede ser súbito, o sea, ser agudo o incluso crónico, que se va a acompañar de signos y síntomas y que puede tratarse de una causa quirúrgica como no quirúrgica. Lo que Laura estaba diciendo, bueno, entonces ya ahí tenemos una clasificación del abdomen agudo quirúrgico y el no quirúrgico. Obviamente que todo lo que es no quirúrgico es nuestro diagnóstico diferencial aquí en cirugía, ¿verdad? Entonces también, bueno, entonces ahí tiene usted la clasificación, ¿verdad? El quirúrgico, ¿cuáles causas pueden ser? Inflamatorias, un ejemplo de esos. Por ejemplo, la apendicitis aguda, ¿cómo se llama? La pancreatitis aguda, algo obstructivo, una causa obstructiva. Bueno, la obstrucción intestinal mecánica por bridas y adherencias. Perforativas, ya puedo yo poner aquí también nuevamente la apendicitis aguda, una diverticulitis complicada que se haya perforado. Si es por causa hemorrágica, un trauma, una lesión traumática a nivel de hígado, de vaso, de cualquier estructura vascular también, ¿verdad? Que eso también ahí están incluidas y ahí abajo lo tiene usted como lesión vascular también provocado por trauma. Y de ahí viene toda la otra parte que es la no quirúrgica, que son las causas metabólicas. Bueno, si quiere siga para no quitarle yo la presentación, Laura. Bueno, siguiendo, ¿verdad? Una parte de la semiología, ¿verdad? Es importante que nosotros reconozcamos los tres tipos de dolor, siendo esto visceral, somático y el referido. Cuando hablamos de dolor visceral, el origen de este prácticamente lo dice, ¿verdad? A nivel del peritoneo visceral. El peritoneo visceral tiene receptores dolorosos que son sensibles a estiramiento, como es ser, por ejemplo, estiramiento de una víscera hueca en el caso de la obstrucción del intestino delgado, a distensión, como distensión de la cápsula, por ejemplo, en caso del hígado, en la hepatitis o pancreatitis también. En casos de isquemia, como ser la trombosis mesentérica, y en caso de inflamación, como vimos, ¿verdad? Apendicitis, colecistitis, pancreatitis. Todos estos son, por decirlo así, estímulos, ¿verdad? Que, valga la redundancia, estimulan a estos receptores dolorosos a nivel de la pared muscular de vísceras huecas y en la cápsula de órganos macizos. Entonces, estos
Esta vía del dolor va a viajar a través de estas vías aferentes viscerales y de los nervios simpáticos, hasta llegar al asta dorsal de la médula espinal y finalizando en los centros nerviosos superiores. Por lo tanto, el dolor visceral se caracteriza por ser un dolor sordo, mal localizado, que puede percibirse a distancia de la víscera afectada en sí y ubicado en mayor frecuencia a nivel de línea media, no siempre. Pero también el dolor que se conoce como, que se percibe a distancia, también lo vamos a ver como más adelante como el dolor referido. Miren, ve, con esto, acuérdense ustedes que la cavidad abdominal, bueno, va a tener tanto un peritoneo parietal como visceral, ¿verdad? Eso por mencionar al peritoneo. El peritoneo es una pequeña y una fina capa de tejido que es muy sensible y sobre todo sensible a lo que es la distensión, jóvenes, ¿verdad? Entonces, cualquier así distensión abrupta o que va a distender este peritoneo nos va a provocar el dolor. Bueno, pero el dolor, como bien lo estaba explicando Laura, se clasifica en el visceral, en el parietal y en el referido. El visceral, que les digo yo, que es ese dolor típico que podemos ver en algunos casos de los pacientes con apendicitis aguda cuando el cuadro está iniciando. Usted le pregunta al paciente dónde le duele y el paciente le dice, me duele todo el abdomen, porque no logra ubicar el punto exacto de dolor. Y les digo yo así como que en forma resumida también, bueno, acuérdense que viajan por estas vías aferentes viscerales. Les digo yo que esa es la línea, así, la vía directa del dolor. O sea que son terminaciones nerviosas que dicen, allá abajo duele algo. Pero resulta que estas terminaciones nerviosas a nivel cerebral no tienen una representación en la corteza cerebral, sino que simple y sencillamente se disparan la señal de alarma. Entonces, por eso es que este dolor es sordo, mal localizado, ¿verdad? Así que se puede percibir a distancia. Y entonces, ¿por qué? Porque es una vía rápida de transmisión, simple y sencillamente está dando la señal de alarma. Muy diferente al dolor, ¿cómo se llama? Parietal, que aquel sí es bien localizado, pero ¿qué va a pasar también con sus vías de transmisión? Bueno, siga pues, Laura. Vamos a, no voy a ahondar más ahí. Sí, El somático. Sí, entonces el dolor somático, ¿verdad? El origen de este va a ser peritoneo parietal, inervado principalmente por las fibras nerviosas espinales desde los segmentos T7 a L1, ¿verdad? Los dolores a nivel somático van a ser estímulos inflamatorios, ya sea bacterianos o químicos. Cuando hablamos de bacterianos, aunque hay otras causas también, ¿verdad? Pero cuando hablamos de bacterianos podemos pensar principalmente en peritonitis. Y a nivel químico, un ejemplo podría ser el jugo gástrico estéril por alguna perforación de una úlcera a nivel de duodeno. La sangre también puede ser químico. De hecho, la sangre provoca una irritación química. Bueno, fíjense bien, con este dolor somático, la vía de transmisión es muy diferente, ¿verdad? Aquí, por decirlo así, utiliza las vías lentas. Pero ¿qué va a pasar? Que el estímulo al llegar a la médula va a decusar, va a pasar la línea media y entonces la vía de transmisión del dolor sigue otra línea, otra vía. Esta vía va a llegar a la corteza cerebral donde ya tiene una representación de los órganos, entonces la persona, este dolor ya ustedes van a ver que es bien localizado. Es el típico caso de la apendicitis aguda. En el lapso de unas horas, ¿qué va a pasar? El paciente usted le dice, ¿dónde le duele? Y se toca la fosa ilíaca derecha. Aquí, doctor. El dolor comenzó, puede ser que el mismo paciente, hay pacientes que le dicen del libro a uno, me comenzó el dolor en el epigastrio, en el mesogastrio, pero hoy lo tengo acá. ¿Ve? Obviamente el paciente no le dice epigastrio, mesogastrio, pero se va tocando los puntos y usted va a ver que el paciente dice, ahora tengo el dolor acá y se toca en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Entonces, aquí en estos casos siempre mencionamos algunas patologías como para ilustrar los sitios del dolor, donde puede tener el dolor el paciente, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es parte de lo que es el dolor somático. Como les digo, las vías de transmisión obviamente va a ser diferente a la del dolor visceral. Bueno, sigamos. Okay, siguiente.
aquí entonces tenemos un cuadro en el cual podemos diferenciar el dolor somático del visceral, ya más resumido, y en donde vemos, ¿verdad?, que las fibras predominantes a nivel de ambos tipos de dolor son diferentes. Como vemos en el somático, son las fibras mielínicas A, y viscerales son las amilínicas o las tipo C. En cuanto a las características del dolor, vimos, ¿verdad? A nivel somático, el dolor somático, perdón, es un dolor agudo, puede ser punzante, con un comienzo y una finalización rápida. En cambio, el visceral es un dolor urente o quemante, vago y tardío. En cuanto a los límites, el somático es un dolor bien localizado, ¿verdad? Es un dolor preciso. El paciente puede decirnos, aquí es donde me duele, y él se señala. En cambio, el visceral, el paciente solo dice, me duele el estómago, me duele. Él no puede identificar dónde exactamente es que le duele. Por lo tanto, es impreciso y mal localizado. Y ya vimos, ¿verdad?, los diferentes tipos de estímulos o mecanismos que pueden generar los tipos de dolor. A nivel somático normalmente son traumatismos extremos en cuanto a temperaturas, inflamaciones, y visceral ya vimos anteriormente cuáles son. Siguiente. Y el último, el dolor referido, este igual se origina a nivel visceral, pero se va a percibir a un sitio distante, al órgano en sí que está afectado. ¿Y por qué es esto? Porque el estímulo doloroso a nivel visceral es conducido por unos axones propioceptivos, que estos van a llegar hasta el asta dorsal, pero a este nivel también llegan estímulos por axones somáticos de la piel. Entonces, una vez ambos estímulos llegan a nivel cerebral, no pueden identificar cuál es el axón que ingresó, y lo que hace es proyectar esa sensación a la piel, como en el ejemplo, ¿verdad?, del infarto agudo de miocardio, que se sabe que el órgano afectado es el corazón, pero el dolor que el paciente refiere es a nivel de mandíbula, a nivel de cuello, y todo esto se va hacia el brazo izquierdo. Y así se va, por eso se le conoce como dolor referido. Siguiente. Y aquí tenemos Alicia, ¿verdad?, que lo venimos escuchando y aprendiendo desde que estamos en semiología 1. Y aquí nosotros, es la importancia, ¿verdad?, es la importancia de nosotros saber esta semiología del dolor que el paciente nos refiere, como ser la antigüedad. ¿Cuándo inició este dolor? Si es un dolor que inició en horas, en días, semanas o meses, nosotros vamos a poder clasificarlo dependiendo, ¿verdad?, de hace cuánto inició este dolor. Si la aparición fue súbita o ha venido siendo gradualmente. En cuanto a la localización, esto nos ayuda, como vimos en los diferentes cuadrantes, ¿verdad?, en las diferentes posiciones anatómicas de los órganos, nosotros vamos a poder ubicarnos cuál es el órgano que está siendo afectado, probablemente, según la ubicación que nos indique el paciente. En cuanto a la intensidad, nosotros podemos usar la escala análoga del dolor, que normalmente es del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Nosotros podemos preguntar cuánto le duele del 1 al 10 al paciente. Y ellos nos van a decir, ¿verdad? O lo podemos, un número no tan alto, podemos decirle del 1 al 5, porque del 1 al 10 puede ser más, podría haber un sesgo de error más grande. En cuanto al carácter, pues hay diferentes tipos, ¿verdad?, de caracteres en cuanto al dolor, y también hay específicos para cada patología. Está el dolor lancinante, el dolor quemante, el dolor opresivo, que el dolor opresivo sabemos que es el que sienten los pacientes normalmente en el infarto. El dolor sordo, fulgurante, desgarrante, pulsátil, cólico y gravitativo. Esos son los diferentes tipos de caracteres a nivel del dolor. En cuanto a la irradiación, podemos tener pues ejemplos como sabemos, el de hemicinturón a nivel de la pancreatitis, también el del cólico renal, por ejemplo, que este inicia a nivel de hipocondrio o en la fosa lumbar y va descendiendo según desciende el cálculo que tenga el paciente, hacia la fosa ilíaca y al hipogastrio. Entonces, el dolor inicia en un lugar, pero hacia dónde se va ese dolor. A eso se refiere la irradiación. Y por último, los atenuantes y agravantes. ¿Qué es lo que nos está calmando este dolor y qué es lo que hace que este dolor aumente aún más? Bueno, fíjense bien, con esto de Alicia, que eso lo conocen ustedes más que bien,
por las clases de semiología que llevaron, y que obviamente pues ahorita que estamos introduciéndolos a las clínicas, tenemos que hacer uso de la parte semiológica. Déjenme decirles que lamentablemente no sé por qué a la hora de hacer una historia clínica se pierden, la gran mayoría de los estudiantes se va a perder y no aplica justamente esta nomotecnia de Alicia, ¿verdad? Ya cuando llegan a las ternas, no aplican absolutamente nada a la ¿cómo se llama? La cronología del dolor, por ejemplo, cuándo comenzó el dolor, cómo comenzó el dolor, cómo fue la evolución del dolor, nada de todo eso. Pues sí, la localización fácil, cualquiera le va a decir en tal lugar. Pero lo que quiero decir es que en la historia clínica esto lo tienen que aplicar al momento de hacer su, ¿cómo se llama? Historia de la enfermedad actual. Ahí es donde nosotros vamos a aplicar esta nomotecnia, ¿verdad? Y entonces, que nos va a dar mucha información, sobre todo pues por el cuadro clínico que el paciente va a presentar. Entonces, mantenerla siempre presente, ¿verdad? Bueno, continúe pues, Laura. El siguiente. Ok, aquí tenemos prácticamente causas, ¿verdad? Causas del dolor abdominal según los diferentes cuadrantes. Creo que te pasó una imagen. Sí. Ahí. Sí, gracias. Entonces, como vemos, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, de hipocondrio derecho, nosotros podemos pensar cálculos biliares, úlceras, pancreatitis. Si nos vamos al cuadro que está a la derecha, podemos ver neumonías también, porque recordemos la cercanía que tiene, ¿verdad? Según desciende el diafragma, según sube en cuanto a la respiración. Cuando hay neumonías, nosotros, estos, por ejemplo, derrames pleurales, ahí podemos nosotros también, los dolores se pueden presenciar a nivel del cuadrante superior derecho. Tenemos la pleuritis también a nivel pulmonar, abscesos subdiafragmáticos, hepatitis, entre otros. A nivel de epigastrio, podemos pensar en enfermedades pépticas, gastritis, enfermedades por reflujo gastroesofágico, igual pancreatitis. Si se fijan, todas las patologías van a ir, si nosotros conocemos muy bien la anatomía y qué órganos se encuentran en cada cuadrante, nosotros podemos acercar nuestro diagnóstico hacia ciertas patologías. Como mencionaba, ¿verdad? A nivel de zona epigástrica, también infarto de miocardio, alteraciones también podrían ser a nivel de la aorta. Recordemos que ahí también podemos encontrar parte de la aorta. En el cuadrante superior izquierdo, ¿qué podemos sospechar? Infartos esplénicos, todo tipo de patología a nivel del vaso, roturas, abscesos, también gastritis, úlceras gástricas también, pancreatitis y abscesos subdiafragmáticos también, solo que del lado izquierdo. Cuando vamos a nivel medio, podemos pensar igual, ¿verdad? Cálculos renales, recordemos que ahí está el polo inferior del riñón derecho, igual a nivel izquierdo. Estreñimientos, porque recordemos que ahí hay asas intestinales, tanto derecho como izquierdo. A nivel de mesogastrio tenemos pancreatitis, apendicitis también. Recordemos cómo se va el dolor desde epigastrio, mesogastrio y luego se va a fosa ilíaca derecha, ¿verdad? También úlceras estomacales, alteraciones a nivel de intestino delgado, gastroenteritis, entre otras. Obstrucciones abdominales también, intestinal, perdón. Y a nivel inferior, nosotros podemos pensar ya, como hemos visto bastante ahora, la apendicitis, estreñimiento a nivel de fosa ilíaca derecha, el dolor pélvico, también pensamos en las mujeres, ¿verdad? A nivel problemas a nivel ováricos, y a nivel de las trompas también. Ahí se me olvidó, por un momento se me olvidó el nombre, fosa ilíaca derecha, en el hipogastrio, perdón, podemos pensar en infecciones urinarias, igual apendicitis, diverticulitis,
enfermedad intestinal inflamatoria. Y en fosa ilíaca izquierda, enfermedad diverticular, dolor a nivel de ingle, también hernias inguinales, entre otros. Bueno, eso por eso es que les decía yo que el hecho de conocer las nuevas regiones y su contenido, eso les va a facilitar a ustedes poder hacer el diagnóstico de qué patologías pueden darse en cada una de las regiones, ¿verdad? Para no andar uno así como que tan perdido, ¿verdad? Bueno, siga pues. Y aquí podemos ver, como recuerdan el abdomen quirúrgico, podemos ver aquí, por ejemplo, patologías inflamatorias en cuanto al peritoneo parietal, como ser por contaminaciones bacterianas, perforaciones del apéndice, como ser en la apendicitis complicada, enfermedades inflamatorias pélvicas, úlceras perforadas, pancreatitis, entre otras. En cuanto a las obstrucciones, obstrucción de intestino delgado, del árbol biliar, a nivel de uréteres. Cuando hablamos de vasculopatías, a nivel de vasos sanguíneos prácticamente, rotura de estos vasos, oclusión de ellos, embolias, trombosis, entre otras. En cuanto a la pared abdominal, traumatismos, prácticamente, traumatismos, distorsión o tracción del mesenterio también. Y en la inflamación, nuevamente apendicitis, pueden ser otras como ser fiebre tifoidea en casos muy extraños, y enterocolitis neutropénicas. Y un dolor, por ejemplo, referido en un punto extraabdominal, como vimos en el infarto agudo de miocardio, hemos visto, ¿verdad?, que también en pacientes con posibles infartos de miocardio, ellos también empiezan a sentir dolor a nivel de epigastrio. Entonces nosotros podríamos sospechar y llevar nuestro diagnóstico por ahí. Insuficiencias cardíacas, neumonías, como vimos anteriormente, por la cercanía que tiene con el tronco, pared abdominal. Y empiemas, neumotórax, genitales, ¿verdad? Torsión testicular y problemas a nivel ováricos. Siguiente. Entonces, aquí, como vimos en el abdomen agudo quirúrgico, vamos a ver prácticamente ciertos signos y síntomas específicos según el tipo de abdomen quirúrgico, como ser en el inflamatorio, lo cual predomina es la fiebre y el dolor a la descompresión. Si fuera un abdomen agudo obstructivo, predomina la distensión y vómitos. A nivel perforativo, vamos a poder encontrar un abdomen en tabla en nuestros pacientes. Y en cuanto al hemorrágico, la hipogastralgia y la lipotimia. Siguiente. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar a un paciente que llega por un dolor a nivel de abdomen, un dolor agudo, nosotros tenemos que ir desde lo más básico, por decirlo así, hasta profundizar y poder llegar a nuestro diagnóstico detallado y específico. Nosotros tenemos que fijarnos en la fascia de nuestro paciente, cómo está el paciente, está agitado, tiene una posición antálgica, tiene una fascia anémica, entre tantas fases que pueden tener los pacientes, ¿verdad? El estado neurológico con la escala de Glasgow, también la coloración de la piel, mucosa, si el paciente está ictérico, pálido, si tiene hematomas. Los signos vitales son claves, aunque nosotros lo miremos como algo básico que nosotros hacemos en la sala, es algo importantísimo siempre, porque nosotros podríamos saber si el paciente puede tener riesgo de choque, si está bien o cómo está el paciente, gracias a los signos vitales. Luego de esto, nosotros pasamos a la historia clínica completa y el examen físico segmentario, como vamos a ver más adelante. Y por último, nosotros vamos hacia los estudios laboratoriales y de imagen. Perdón. Perdón, que los perros están aquí. Del Firulais. Sí, aquí estaban, lo siento. Ok, entonces, como decía, ¿verdad? Por último, nosotros ya nos enfocamos en los estudios laboratoriales y de imagen, pero ya en lo último, nosotros tenemos que aprender a ser buenos clínicos, buenos semiólogos, a poder interrogar bien a nuestros pacientes, al familiar, pues, que está ahí presente, para nosotros llegar a un diagnóstico
concreto. Siguiente. Entonces, en cuanto a la semiología, nosotros sabemos el examen físico abdominal, ¿verdad? Que se trata, este es un poco diferente al que nosotros hacemos, por ejemplo, a nivel de tórax, que en este vamos a iniciar con la inspección, luego con la auscultación, la percusión, palpación y también la mesuración en caso de que hayan masas o hernias. ¿Por qué se hace así? Porque, por ejemplo, si nosotros empezamos a percutir o a palpar antes de nosotros auscultar, se pueden modificar, por ejemplo, los ruidos hidroaéreos o entre otros signos que nos pueden alterar nuestro diagnóstico. Siguiente. Entonces vamos a iniciar primero con la... Bueno, le voy a decir, primera vez que veo de tantas exposiciones que ponen mesuración ahí en el examen físico, porque siempre les olvida, siempre hay que medir, jóvenes. Y no solo es el hecho de repente, por ejemplo, una masa o el paciente incluso tiene un trauma, es importante que ustedes midan perímetros, porque a veces con el medir nosotros vemos cómo al aumentar el diámetro nos está dando una señal de alarma, ¿verdad? Entonces siempre es importante el hecho de que cuando hagan su examen físico llevar el orden de esos pasos. Primero lo que usted está viendo, la descripción de qué es lo que ve. Después vamos a auscultar, oír, ¿verdad? A ver si tiene ruido, si hay algún ruido en especial, ¿verdad? Y lo vamos a describir. De ahí que viene lo que es percusión. Siempre comenzamos la percusión, igual que la palpación, en el sitio más distante al dolor. Y por último tenemos que medir. Por eso les digo yo, cuando van a hacer semiología, dentro de su equipo le piden que lleve una cinta métrica. Y entonces de broma les digo yo, no es para andarse midiendo qué tal le quedó el talle del pantalón o de la blusita o de la gabacha. No, es porque necesitamos medir. Si el paciente tiene una masa, usted tiene que medir la masa y hacer también toda la semiología de una masa. Sí, como si desaparece con la contractura muscular, si sigue los movimientos de la respiración, si presenta peloteo, cómo es la superficie de la masa, si hace continuidad o no con otro órgano. Todo eso es parte de la semiología, ¿verdad? Bueno, siga pues, Laura. Ok, entonces en cuanto a la inspección, tenemos inspección estática y dinámica. Iniciando con la estática, tenemos que nosotros observar la forma de este abdomen. Si te vas a la siguiente, porfa, Cristian, ahí hay unas imágenes. Sí, entonces, solo recordando, ¿verdad? Podemos tener abdómenes globosos, distendidos, como vemos en la primera imagen, es un abdomen que, o sea, se nota que es un abdomen distendido o globoso, pero se debe a obesidad. En cambio, a la siguiente imagen que vemos a la par, es un abdomen distendido, pero por ascitis, acumulación de líquidos a nivel abdominal. Nosotros podemos ver la diferencia también a nivel umbilical. El ombligo a nivel de ascitis, por ejemplo. Pierde. Entonces, así podemos diferenciarlo, por ejemplo, de un abdomen globoso por obesidad. En la siguiente imagen tenemos un abdomen en batracio, que esta se conoce por ser una ascitis antigua. ¿Qué es lo que pasa en Que las paredes laterales del abdomen se aflojan y se acumula el líquido ahí. Y el abdomen se achata. Entonces también por eso se conoce como el abdomen de sapo, porque podemos recordarlo es similar a un abdomen de un sapo, por ejemplo. Luego tenemos abajo el abdomen excavado, ¿verdad? En pacientes desnutridos, por ejemplo. Y hernias a nivel umbilical es importante, ¿verdad? Que nosotros miremos el ombligo, cómo está ese ombligo. Y ándate al anterior, por favor. ¿Se cambió o no? No me sale. Debería estar ya en inspección. Tal vez es mi internet. Bueno, pero siguiendo, ¿verdad? Entonces, en la inspección vimos la forma, tenemos que ver si hay cicatrices, estrías, equimosis, si el paciente tiene circulación colateral, vello pubiano también, ya que su ausencia podría indicar una insuficiencia hepática o problemas a nivel hormonal, latidos,
que normalmente en personas delgadas a nivel de hipogastrio se puede observar el latido, pero debido a la aorta. Pero si es patológico y si es muy predominante, podemos pensar en aneurismas de la aorta o un latido del ventrículo derecho agrandado, y esto ya es patológico. Y los movimientos peristálticos, ¿verdad? Sabemos que lo normal pueden ser de corta duración en personas delgadas y son centrales, pero si es patológico, estos van a ser intermitentes, dolorosos y pueden ser visibles aún con la presencia de un panículo adiposo normal. Y eso nos puede indicar también una obstrucción intestinal. Y también en la inspección dinámica, esta prácticamente se basa en realizar las diferentes maniobras que nosotros hemos venido aprendiendo para poder evidenciar hernias, eventraciones y hepatoesplenomegalia, que estas se van a ver más que todo en los temas específicos para cada patología. Siguiente. Bueno, a mí no me ha cambiado todavía, entonces solo voy a seguir. Ahí, hoy sí. Hoy sí. Como punto número 2, la auscultación, ¿verdad? Tenemos que auscultar esos ruidos hidroaéreos, cómo están. Sabemos que lo normal, estos son suaves, continuos, normalmente de 5 a 30 minutos y sin dolor. Estos recordemos que son el resultado de la movilización del contenido líquido gaseoso del intestino. Cuando estos son intensos, pueden ser debidos a una ingesta de contenido gaseoso y en casos de gastroenteritis aguda, estos van a alcanzar su máxima intensidad en los momentos de que el paciente tenga un dolor cólico. También una distensión abdominal con ruidos hidroaéreos de lucha, es decir, intensos, prolongados y con dolor, nos lleva a la sospecha de un ilio mecánico. Pero si hay solo una distensión abdominal sin ruidos hidroaéreos, pensamos en un ilio paralítico. En cuanto a los soplos, como vimos, ¿verdad? A nivel de la aorta, también podemos nosotros auscultar las arterias renales, arterias mesentéricas y también el hígado en caso de que existan hepatomas o hemangiomas. En los frotes vamos a auscultarlos, principalmente en hígado y vaso, ya sea en el caso de infarto hepático o esplénico. Y murmullos venosos podemos auscultarlos a nivel umbilical. Esto puede indicar la repermeabilización de la vena umbilical. Entonces, estos cuatro puntos son los que nosotros vamos a tomar en cuenta a nivel de la auscultación. Siguiente. En cuanto a la percusión, nosotros tenemos que percutir siempre de arriba hacia abajo, como muestra la imagen con sus flechas, en forma radiada desde el apéndice sifoides hasta el hipogastrio y luego hacia ambas fosas ilíacas. Lo normal es timpanismo, ¿verdad? A nivel abdominal, timpanismo, a excepción del hígado y vaso, que como son órganos macizos van a dar un sonido mate. Si es patológico, por ejemplo, puede haber un aumento del timpanismo, en el cual, ¿qué vamos a pensar? Una distensión abdominal. Si hay matidez en zonas que no deberían haber, entonces pensamos que hay líquido ahí, igual, ¿verdad? Citis, tumoraciones o visceromegalias. Por ejemplo, cuando hay amate, donde sabemos que tiene que haber timpanismo, sabemos que es patológico, y al contrario. También el espacio semilunar de Traube, como hemos visto, ¿verdad? Es importante percutirlo, ya que si en esto encontramos, por ejemplo, nosotros matidez, porque recordemos, ¿verdad?, que este espacio semilunar de Traube, nosotros lo que tenemos que encontrar es timpanismo. Pero si encontramos matidez, ¿qué podemos pensar? Una esplenomegalia, un derrame pleural izquierdo, agrandamiento del lóbulo izquierdo del hígado o tumores en techo gástrico. Y las maniobras para el diagnóstico de la ascitis, por ejemplo, nosotros, mientras haya matidez, al nosotros percutir, que haya una matidez desplazable, cuando nosotros cambiamos de posición al paciente de un lateral al otro y nosotros percutimos y esa matidez se escucha, ¿verdad?, en cierto punto. Y cuando nosotros hacemos la maniobra de la onda ascítica y las tres están presentes, entonces nosotros podemos decir, ok, este paciente tiene ascitis propiamente dicho. También tenemos un tipo de ascitis en el caso de tuberculosis que se conoce como la ascitis tabicada o percusión en damero, ya que en esta vamos a encontrar zonas de matidez y sonoridad alternadas. Ok, siguiente. Y en la palpación, ¿verdad? Hay
3 tipos de palpación: digital, superficial y profunda. Y en la superficial y profunda nosotros podemos hacerlo ya sea monomanual o bimanual. No me voy a enfocar tanto en las maniobras, ya que estas maniobras se van a mencionar según las diferentes patologías que miremos. Entonces, solo puse estos cuadros aquí para recordar cuáles son en general. Y recalcando que en la palpación, por ejemplo, digital, nosotros podemos conocer, por ejemplo, si hay un signo de Goder, que es anasarca con edema a nivel de pared abdominal, empastamientos en fosa ilíacas izquierdas por fecalomas, orificios y trayectos herniarios. También es importante esa palpación digital, y los puntos dolorosos abdominales, como vamos a ver en la siguiente imagen. Como vemos aquí, ¿verdad? Los puntos dolorosos que también hemos venido conociendo en semiología. También solo los voy a mencionar de forma general: el punto cístico a nivel de la colecistitis, el punto de Morris en la apendicitis, también el de McBurney a nivel de fosa ilíaca derecha, el punto de McBurney a nivel de fosa ilíaca izquierda, pensamos en diverticulitis. Y también tenemos los puntos ureterales superiores debido a la pielonefritis, o si hay litos a nivel, ¿verdad?, de este lugar, y puntos ureterales medios también por litiasis. Siguiente. Y ya entrando a la peritonitis y el peritonismo. La peritonitis se conoce como toda inflamación del peritoneo sin importar la etiología, aunque la mayoría de los casos se refiere a una infección. Pero se dice que las causas más frecuentes de peritonitis pueden ser apendicitis y colecistitis con compromiso, ¿verdad?, secundario al peritoneo local, y que luego se va generalizando. Miren, ahí tenemos que tener o aclarar algo que es bien importante. No sé por qué, pero la gran mayoría de los estudiantes creen o tienen ese concepto errado de que peritonitis es presencia de pus en la cavidad abdominal. Y no. La peritonitis, como bien lo está diciendo usted ahí, Laura, es inflamación del peritoneo. ¿Sí? Que en algunos casos, y dependiendo de patologías, pues vaya, en las causas, sobre todo las perforativas, al final de cuentas podemos tener una irritación del peritoneo con la presencia de material purulento dentro de la cavidad abdominal. El peritoneo es una pequeña capa de tejido. Se habla es que es tan fino, y tenemos un peritoneo parietal junto con un peritoneo visceral también. Y hablando de esto, también en la cavidad abdominal, por ejemplo, ambos peritoneos están separados por una fina capa de líquido, que es el líquido peritoneal, ¿verdad? Se habla que el espacio peritoneal es más o menos del tamaño, la separación del tamaño de un cabello. La cantidad de líquido que hay en la cavidad peritoneal es tan mínima que no es detectable en condiciones normales la presencia de ese líquido, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, el líquido peritoneal sirve para lubricar ambas capas de peritoneo. Entonces, que les quede claro eso. ¿Qué cantidad de líquido peritoneal en condiciones normales creen que tenemos nosotros en condiciones normales? A ver. A ver. Cinia, ¿qué cantidad de líquido cree que tenemos en la cavidad peritoneal? Como de 5 a 20. No, es un poquito más. Se habla que es hasta de 50 ml la cantidad de líquido peritoneal que tenemos en condiciones normales. Por eso que no es detectable. Al hacer un ultrasonido no es detectable. Pero cuando ocurre alguna causa que irrita el peritoneo, hay una mayor cantidad de producción de este líquido. Y por eso es que va a ser detectable, ¿verdad? Entonces, la presencia de líquido en la cavidad peritoneal, que es detectable, ya nos está dando la pauta de que hay alguna causa que está inflamando el peritoneo. Y fíjense bien, entonces peritonitis, como les dije, es simple y sencillamente el hecho de que el peritoneo esté inflamado.
por todas las causas que ya anteriormente se habían mencionado, ¿verdad? Inflamatorias, perforativas, por irritación química, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, la otra cuestión es que la peritonitis nosotros la podemos clasificar también. Creo que Laura trae eso ahí o lo que exponen. Bueno, siga usted, si no lo traen, yo lo aclaro. Sí, lo vamos a mencionar. Bueno, el peritonismo, antes de entrar a la clasificación, solo recalcar que es todo lo que simula una peritonitis aguda, pero no hay inflamación en sí del peritoneo, como ser en el infarto agudo de miocardio, una infección del tracto urinario. No pueden ser algunos ejemplos. Entonces vean ustedes que aquí en el peritonismo no existe inflamación del peritoneo, simula una peritonitis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los peritonismos son nuestros diagnósticos diferenciales. Es el abdomen agudo no quirúrgico, ahí es donde está el peritonismo. Como bien tiene el ejemplo Laura acá, un infarto agudo de miocardio, una neumonía basal derecha, una infección del tracto urinario, ¿ah? Esos son peritonismos, nos pueden provocar dolor abdominal, pero no existe inflamación del peritoneo. Entonces tenemos que tener esos dos conceptos bien claros. Bueno, siga pues. Entonces ahorita sí vamos a mencionar la clasificación de la peritonitis. Tenemos la peritonitis primaria, secundaria y terciaria. En la primaria no existe una causa evidente que desencadene la peritonitis. El foco de infección está fuera de la cavidad peritoneal. En cambio, en la secundaria, este es dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, la peritonitis primaria podemos también conocerla como la peritonitis bacteriana espontánea y son producidas por un solo patógeno. Lo más común es en el caso de las cirrosis hepáticas avanzadas y el tratamiento es clínico. En cambio, en las peritonitis secundarias, estos son derivados de otros procesos sépticos, pero dentro de la cavidad peritoneal, en órganos intraabdominales o por perforaciones de las vísceras huecas, que tienen una flora bacteriana, ¿verdad? Entonces el tratamiento en estos casos sí es quirúrgico. Y en el caso de peritonitis terciarias, el paciente, por ejemplo, tuvo el cuadro de peritonitis secundaria, se le da el tratamiento al paciente, pero hay reinfección del foco infeccioso. O el foco no resolvió por completo, ¿verdad? Fíjense bien, con esto de la peritonitis primaria, como bien lo está explicando, la causa o el foco infeccioso está fuera de la cavidad abdominal. Vaya, por ejemplo, lo que pone acá como ejemplo, ¿verdad? La cirrosis hepática. O podemos poner como ejemplo también una endocarditis bacteriana que por vía hematógena la bacteria llega a la cavidad abdominal. Otra causa de peritonitis primaria, de repente el paciente tiene un absceso periodontal, ¿verdad? Y la bacteria por vía hematógena puede llegar a la cavidad abdominal y provocar esa peritonitis. Tiene la característica la peritonitis primaria que va a ser una sola bacteria o patógeno que lo va a producir. La secundaria, como bien dice, es secundaria a algún proceso que hay dentro de la cavidad abdominal. Vaya, por ejemplo, una apendicitis aguda, que se perforó un divertículo, que una colecistitis, ¿verdad? Entonces, esa se debe a un proceso secundario dentro de la cavidad peritoneal. Aquí ya ¿cómo se llama? La flora bacteriana es mixta, no es un solo patógeno. Y la peritonitis terciaria es aquel paciente que tuvo una peritonitis secundaria que fue tratada y que aparentemente resolvió, pero de repente, tiempo después, presenta una reactivación. Vaya, les voy a poner un ejemplo. De repente, un paciente que tenía una apendicitis aguda, lo operaron por vía laparoscópica y durante ese cuadro de apendicitis aguda tuvo una apendicitis perforada y con la laparoscopía pues no se puede acceder a todos los espacios de la cavidad abdominal, sobre todo esos subdiafragmáticos, ¿verdad? Entonces quedó un inóculo de bacterias ahí que posteriormente se reactiva, ¿verdad? Entonces
Aquel paciente que hace abscesos entre asas, abscesos dentro de la cavidad peritoneal, esa es una peritonitis terciaria, ¿verdad? Pero porque ha sido tratada previamente con antibióticos. Bueno, siga pues, Laura. Gracias, doctor. Y también tenemos esta otra clasificación que es la localizada y la generalizada. La localizada normalmente se convierte en abscesos y en este caso, por ejemplo, el epiplón, como recordamos, la función que tiene, ¿verdad? Este llega a cubrir el lugar del proceso infeccioso. En el caso de la generalizada, el epiplón ya no puede llegar a cubrir el lugar de infección y por lo tanto todo el material purulento afecta al peritoneo completo. Entonces se generaliza. Miren, dentro de la cavidad abdominal, les digo yo siempre, y yo al epiplón le digo que es el policía de la cavidad abdominal. Donde ocurre o donde hay el más mínimo proceso inflamatorio e infeccioso, inmediatamente el epiplón es el que llega a cubrir. Tratando de aislar ese foco séptico, ¿para qué? Para que se convierta en un absceso, algo localizado, una peritonitis localizada. ¿Quién le ayuda al epiplón? Son las asas de intestino que se van a movilizar y se van a adherir. Lo que pasa es que ese movimiento y esa adherencia entre asas es un poco más tardía, ¿verdad? Entonces, bueno, y cuando el epiplón no tiene la capacidad de o no logra cubrir el proceso infeccioso, es cuando nosotros vamos a tener esas peritonitis generalizadas, que es cuando normalmente vamos a encontrar la cavidad abdominal llena de material purulento, ¿verdad? Entonces, bueno, vean ustedes cómo las peritonitis se clasifican, dependiendo de su extensión en localizadas y generalizadas, y dependiendo de las causas en primaria, secundaria y terciaria. Bueno, siga pues, Laura. Sí. Y en cuanto al cuadro clínico de la peritonitis, hablando propiamente dicho, es importante los 3 signos de irritación peritoneal que nosotros vamos a poder realizar el diagnóstico, así como mencioné el de ascitis, así está el de irritación peritoneal. Como número 1, el signo de rebote o de Blumberg. Como número 2, la resistencia muscular involuntaria. Y como número 3, la hiperestesia cutánea. Así es, fíjense bien, esos son los 3 signos de irritación peritoneal importantes o cardinales. El signo de rebote o de Blumberg, la resistencia muscular involuntaria, eso es algo que el paciente inconscientemente, bueno, hay una contractura muscular que no es voluntaria, definitivamente no, y la hiperestesia cutánea es el hecho de que usted le va a pasar así suavemente la mano sobre el área afectada y el paciente en vez de sentir un cosquilleo siente aquella incomodidad, ¿verdad? Esos son los signos de irritación peritoneal. Ahora, dependiendo de las patologías, hay signos, vaya, por ejemplo, ¿qué les voy a decir? En la colecistitis crónica calculosa, el signo de Murphy. Acuérdense que la vesícula está cubierta por un peritoneo que se inflama y entonces usted busca el signo de Murphy. Todos los demás signos siempre lo que van a buscar o tratan de demostrar es que hay un peritoneo irritado. Vaya, por ejemplo, mañana que veamos apendicitis aguda, que el signo de psoas, el obturador, que el signo de Aron, que el signo de Campanach y aquella gran lista de signos que hay para el caso de la apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces, pero si a usted le dicen, le dan la orden, vigilar por signos de irritación peritoneal, estos signos son los que usted tiene que estar vigilando al paciente. Acuérdense que, por ejemplo, el signo de rebote lo puede tener usted en la apendicitis aguda, pero también lo puede tener al lado izquierdo en una diverticulitis. Usted puede tener un signo de rebote si lo busca en una colecistitis, allá en el cuadrante superior derecho, mete su mano y lo suelta, y si comprimió el peritoneo de la vesícula, al descomprimirlo va a provocar dolor. El peritoneo tiene es una característica de él, que el mayor estímulo es la distensión. Entonces nosotros eso es lo que andamos buscando cuando buscamos los signos, es estimular un peritoneo, comprimirlo y luego soltarlo para que se distienda así súbitamente, ¿verdad? Bueno, siga pues. Ok, y
Bueno, prácticamente esos son los signos que nos interesan a nosotros. Y además de eso, ¿verdad? El paciente vamos a encontrarnos con una fase pálida y dolorosa, taquicárdico, signos de hipotensión y deshidratación, un dolor abdominal intenso y difuso que se puede exacerbar con la tos, con movimientos, al estornudar, y eso puede evolucionar desde horas hasta días. Además de eso, el paciente va a presentar fiebre, náuseas y vómitos. Ok, siguiente. Y finalmente, con los estudios de laboratorio, imagen y el tratamiento de las peritonitis, podemos pedir hemogramas, pruebas de función renal, gases arteriales, electrolitos, radiografías simples de abdomen, ecografías, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros andamos buscando. En el hemograma nosotros podemos encontrar una leucocitosis arriba de 15.000 por milímetros cúbicos. El hematocrito lo podemos encontrar disminuido en casos de sepsis o hemorragias graves. Las pruebas de función renal alteradas, y en los gases arteriales podemos encontrar la alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica. En caso de hacer una punción abdominal, esta más que todo es de elección para peritonitis espontáneas en pacientes con ascitis. Y en el tratamiento va a depender, ¿verdad? Esto va a depender, no siempre al paciente se le debe dar antibióticos, no siempre se le debe dar analgésicos, porque esto lo que nos puede hacer es como enmascarar en sí nuestro diagnóstico. O sea, nosotros no vamos si nosotros enmascaramos el dolor, nosotros no vamos a poder encontrar en sí qué es lo que está pasando. Entonces, se dice que primero se corrigen las anomalías electrolíticas, les damos líquidos, establecemos aparato cardiovascular si es necesario, y las correcciones quirúrgicas, ¿verdad? Y si nosotros estamos hablando ya de algún foco infeccioso propiamente dicho, y nosotros sabemos el patógeno, ya nosotros nos vamos con antibiótico-terapia, ¿verdad? Y hasta que nosotros tenemos un diagnóstico definitivo, entonces nosotros vamos y podemos darles analgésicos al paciente. Y con esto concluyo mi parte y les dejo ya lo último con mi compañero Cristian nuevamente. Gracias. Bueno, entonces Laura ya mencionó que los estudios laboratoriales y vamos a ver un poco sobre lo que son los estudios de imagen, comenzando con radiografías. En este caso, pues lo que nosotros buscamos cuando se hacen radiografías es presencia de aire en lugares en los que no debe haber aire o buscar niveles hidroaéreos. Cristian, Mande. mira, voy a interrumpirte un poquito. Fíjense bien. Con respecto a los estudios de imagen, les digo yo que tenemos que tener un criterio para pedirlos, ¿verdad? Siempre digo yo que hay que comenzar con lo sencillo siempre y cuando me sea útil. Lo más sencillo, por ejemplo, en estudios de imagen, obviamente es una radiografía. Pero yo tengo que evaluar si la radiografía realmente me va a ofrecer a mí un sustento o me va a ayudar a confirmar mi diagnóstico o a descartar otros diagnósticos cuando son diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Fíjense bien, en la gran mayoría de las patologías que vamos a ver nosotros, vamos a ver que hay estudios de imágenes que son el gold estándar, son los estudios ideales. Entonces yo tengo que ser muy selectivo, ¿verdad? No es que a todos mis pacientes, por ejemplo, con abdomen agudo, le voy a pedir radiografía de abdomen. Vaya, por ejemplo, si el paciente tiene un cuadro clínico de una colecistitis crónica calculosa, obviamente que una radiografía simple de abdomen no me va a servir, ¿verdad? No me va a aportar ninguna información. Es igual que en una apendicitis aguda. La radiografía simple de abdomen no me sirve. Más sin embargo, por ejemplo, en la colecistitis, ¿cuál es mi gold estándar? El ultrasonido. Que si es una apendicitis aguda, ¿qué me puede auxiliar como estudio de imagen? Aunque el diagnóstico de apendicitis aguda es eminentemente clínico, pero el ultrasonido me puede dar información. En algunas ocasiones el ultrasonido no me sirve porque si una asa de intestino llena de gas se interpone, no voy a lograr ver el apéndice, mas sin embargo una tomografía sí me puede auxiliar en esa condición. Entonces yo lo que les quiero decir con esto es que tenemos que ser bien selectivos a la hora de
pedir un estudio de imagen. Es algo que nosotros, pues sí, que nos vaya a aportar información adecuada. Y no como sucede que muchas veces hacen tratamiento de escopeta, tiran y piden todo para ver qué encuentran. Igual es con el estudio de laboratorio. ¿Ah? Nosotros los estudios de laboratorio, es cierto, en todos los abdómenes agudos, por ejemplo, vamos a pedir un hemograma porque nos interesa cómo anda la cuenta de glóbulos blancos, a expensas de quién están, si de neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Me interesa ver cómo está el hematócrito, la hemoglobina, las plaquetas, ¿verdad? Pero habrán otras patologías, por ejemplo, que otros estudios específicos no se los tengo que pedir. Vaya, para el caso, les voy a decir, en una úlcera péptica perforada, ¿por qué le voy a pedir bilirrubinas? No me va a aportar absolutamente nada, pero en un cuadro de un paciente ictérico, las bilirrubinas son sumamente importantes. ¿Ah? Y si está ictérico, el tiempo de coagulación son fundamentales también, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser bien selectivos, saber qué vamos a pedir tanto de imagen como de laboratorio, ¿verdad? Bueno, seguí con tu exposición. Yo solo quería aclarar eso. Muchas gracias, doctor. En cuanto a las radiografías, pues va a ser bastante útil por radioopacidad ver objetos sólidos que pueden causar ya sea obstrucciones o calcificaciones que se pueden encontrar en el área abdominal, ya sea por ejemplo en vesícula o en riñón. Pasando a lo que son las ecografías, estas pues ya la mencionó el doctor también, son bastante útiles para identificar cálculos en vesícula, también por la sombra acústica, ¿verdad? Como lo podemos notar en esta porción de acá, aquí. Y pues ya Bueno, sabemos también que pueden haber... esos son los cálculos. La sombra acústica son esas líneas negras que se ven por debajo de los cálculos. Esas rayitas como negras que se ven, eso es lo que llamamos sombra acústica. Gracias, doctor. Bueno. E igual, el ultrasonido, el uso más famoso que la gente comúnmente sabe es para cuando se hacen controles en la gestación. Entonces, nosotros vemos aquí en la porción, en la parte derecha, un embarazo, donde podemos ver la gestación, pero también se puede notar un mioma, por ejemplo, que se mira más en la parte baja. Ahora, también entre los estudios de imágenes están las tomografías. Y en cuanto a las tomografías, estas son bastante útiles para ver, como ya sabemos, cortes en diferentes niveles. Por ejemplo, en la primera imagen observamos una tomografía donde se muestra un hígado que tiene lesiones metastásicas, así como lo muestran las flechas. Y en la segunda vemos niveles hidroaéreos en las asas de intestino delgado, que esto pues es causado por obstrucciones intestinales. Ahora bien, pasemos a lo que es el diagnóstico diferencial. Esto pues, para poder nosotros hacer diagnóstico diferencial, yo les traje unos tips que están en el libro de Savington. Número 1, es bastante importante evaluar y atender inmediatamente a estos pacientes que vienen con una sospecha de abdomen agudo, ya sea porque se pueden complicar si no se les presta la atención debida o porque son pacientes que requieren una atención urgente. Número 2, una vez que ya se estableció el nivel de urgencia del caso del paciente, se deben repetir evaluaciones a intervalos frecuentes. Esto para detectar cualquier cambio en el estado del paciente. Y en algunos casos va a ser necesaria una cirugía exploratoria para poder concluir un diagnóstico de abdomen agudo. También, número 3, creo que esto es un poquito obvio, pero no siempre se pone en práctica, es tener un conocimiento extenso
de los trastornos médicos y de los trastornos quirúrgicos que pueden causar dolor abdominal. Esto porque vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que no todos los trastornos que nos van a causar abdomen agudo son quirúrgicos. Por ejemplo, el ilio mecánico, cuyo diagnóstico se basa en la demostración de asas llenas de gas o de líquido próximas al punto de obstrucción, puede ser un diagnóstico médico más que quirúrgico. También está el cuarto, que es un lavado peritoneal, y puede sonar un poco brusco, pero esto nos va a dar datos importantes de lo que pueda estar causando una peritonitis, por ejemplo. Entonces, como resultado del lavado peritoneal, nosotros vamos a obtener una muestra de las sustancias que se encontraban en el peritoneo, y pues aquí ya vamos a encontrar si era sustancias purulentas, si era sangre, como nos mencionaba el doctor, que también puede ser una sustancia irritante. Y en el cuadro de la izquierda les incluí cuáles son algunos de los hallazgos que son asociados a trastornos quirúrgicos en caso de un dolor abdominal agudo. Entonces, en la exploración... Perdón, solo para aclarar. Lavado peritoneal diagnóstico realmente está indicado básicamente en aquellos pacientes con traumatismos. Trauma abdominal pues abierto en cierto porcentaje, y se indica más en lo que es el traumatismo abdominal cerrado, ¿verdad? Entonces no crean ustedes que a todos los pacientes con abdomen agudo se le va a hacer un lavado peritoneal diagnóstico. No, tiene su indicación, como les digo, básicamente orientado más que todo para trauma, ¿verdad? Que vamos a ver ya dentro de poco lo que es el trauma abdominal abierto y cerrado. Bueno. Gracias, Cristian. Entonces, para no tardarnos mucho, en cuanto a los hallazgos asociados a un trastorno quirúrgico en caso de dolor abdominal agudo, aquí vamos a encontrar en la exploración física y los datos de laboratorio el aumento de la distensión tras la descompresión gástrica, o sea, después de que ya después de que el estómago hubo un vaciamiento estomacal, aumenta la distensión, y recordemos que uno de los mecanismos de dolor peritoneal, de dolor visceral, podía ser la distensión, como mencionó el doctor. También puede haber una hemorragia digestiva que necesita más de 4 unidades de sangre sin estabilización, sepsis sistémica inexplicable o signos de hipoperfusión. Podemos encontrar acidosis, dolor sin una proporción con los resultados de la exploración y aumento de las pruebas de la función hepática. En cuanto a los signos radiológicos, pues ya los habíamos visto anteriormente también. Vamos a encontrar dilatación masiva del intestino. Recordemos que es por estímulo mecánico, entonces ya habíamos hablado que la distensión podría causar dolor visceral. Vamos a encontrar dilatación progresiva de una asa intestinal estacionaria, un neumoperitoneo, extravasación de contraste de la luz intestinal, oclusión vascular en la angiografía o estrías de grasa o aumento de grosor de la pared intestinal con sepsis sistémica. Y pues, como les había mencionado el doctor, el lavado peritoneal tiene sus indicaciones, pero si en algún momento fuera necesario, vamos a encontrar en una muestra de 1000 ml, si hay un aumento o si hay leucocitos mayores a 250 por mililitro de aspirado, si hay eritrocitos mayores a 300.000 por mililitro de aspirado, si hay concentración de bilirrubina superior a la concentración plasmática, lo que puede indicar una fuga de bilis en el aspirado, presencia de partículas de material, o sea, heces, en el caso de ruptura de colon, concentración de creatinina superior a la concentración plasmática en el aspirado, que puede indicar una fuga de orina por ruptura vesical, por ejemplo. ¿De dónde sacaste esto, Cristi? De Savinston.
Cavinston. Ah, bueno. Sí, porque los valores del lavado peritoneal diagnóstico son diferentes, los que salen en Schwartz, ¿verdad? De 100.000 glóbulos blancos, eritrocitos, más de 500 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Luego, bueno, lo demás, presencia de detritos o de contenido biliar en el líquido que se infiltra, ¿verdad? Bueno, habrá que revisarlo bien eso. Bueno, sigamos. Ok. Y pues el tratamiento ya lo había mencionado Laura, esto solo lo había agregado en caso de que fuera necesario mencionarlo. Pero pues obviamente el tratamiento va de acuerdo a la causa del- de la anomalía, ¿verdad? Obviamente va a ser necesaria primero la corrección, en este caso si fuera apendicitis, una apendectomía. Entonces, básicamente esto, no nos vamos a trazar mucho en esto. Bien, Pero, en cuanto al tratamiento, este tratamiento antibiótico, obviamente que va dirigido también a la flora bacteriana y las bacterias que sean sensibles al tratamiento antibiótico, ¿verdad? A veces nosotros comenzamos con tratamiento empírico, que le llamamos. Sabemos que dentro de la flora intestinal existen tales o cuales bacterias, entonces ya hacia eso dirigimos nuestro tratamiento antibiótico. Lo ideal siempre que encontremos algún tipo de material, sobre todo purulento, tomar una muestra para pedir el cultivo y con el cultivo pedir el antibiograma. Y de esa manera nosotros vamos a dar la cobertura antibiótica que el paciente amerita, ¿verdad? Bueno, gracias. Entonces, en cuanto a los algoritmos de manejo, les traje dos algoritmos. Uno es para el tratamiento del dolor abdominal generalizado grave de comienzo agudo y el otro sería de comienzo crónico o comienzo gradual, perdón. Entonces, en el de comienzo agudo, obviamente nosotros comenzamos con lo que es la anamnesis y la exploración física, o sea, una correcta historia clínica. Y encontramos que el inicio fue agudo. Entonces, vamos a tener dos escenarios. En la ausencia de signos peritoneales, nosotros vamos a observar que podemos encontrar acidosis a expensas del aumento del lactato. Entonces, para confirmarlo, se puede utilizar como pruebas de imagen la tomografía computarizada, en lo que podemos encontrarnos tres escenarios. Puede haber una isquemia arterial que eh, va a resolverse por cirugía o se puede realizar un análisis más a profundidad con una angiografía. En el otro escenario, se encuentra un estudio normal, entonces se puede considerar también la angiografía para ver cuál sería entonces la razón de la isquemia arterial. Y en el tercer caso, nos encontramos con trombosis venosa mesentérica, el cual pues se trata con fármacos anticoagulantes. Ahora, en el caso de encontrar signos peritoneales, estos se pueden confirmar mediante una radiografía abdominal y en esta vamos a observar presencia de aire en el peritoneo. Por lo tanto, si encontramos un neumoperitoneo, el tratamiento es quirúrgico. Si no se encontrara presencia de aire, se le administra una papilla de contraste hidrosoluble en la cual nosotros vamos a observar tres escenarios también. Si hay una fuga no contenida, la solución de esto sería quirúrgica. Si hay una fuga contenida, hay dos vías a considerar dependiendo de la gravedad de esta. Puede ser quirúrgica o se utiliza un tratamiento a través de una sonda nasogástrica con antibióticos. Y la tercera es en la cual no encontramos fugas. Por lo tanto, la resolución a la patología sería quirúrgica. Ahora bien, en el caso del algoritmo para el tratamiento del dolor abdominal generalizado grave de comienzo gradual, en esta pues obviamente iniciamos con una correcta historia clínica y notamos que el comienzo fue gradual. Entonces nosotros
tenemos que confirmar tres factores importantes. Los niveles de amilasa, de lipasa y las pruebas de función hepáticas. Dependiendo de lo que nosotros encontremos, vamos a tener dos posibilidades. Una pancreatitis, entonces en esta nosotros vamos a valorar la gravedad. Si es leve, el tratamiento es sintomático, o sea, no requiere cirugía. Si es moderado, se considera una tomografía para evaluar el nivel al que nosotros nos estamos enfrentando. Y si es grave, en ausencia de shock, se le realiza una tomografía computarizada. Ahora bien, en el caso de que nosotros encontremos fiebre y por medio de las pruebas de función hepática encontramos que son anormales y también encontramos colangitis, nosotros recurrimos a los antibióticos. Y aquí nos preguntamos nosotros si en este punto sería necesario realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Luego, si en el caso de que fuera ya una pancreatitis de grado grave, nosotros evaluamos si el paciente está en shock por insuficiencia respiratoria, si está en shock o si tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, aquí entra uno de los criterios que el doctor nos mencionaba en los que podría utilizarse el lavado peritoneal. Para Bueno, entonces nosotros mire, determinar. para aclararles, estos algoritmos que estás presentando no son así como que propiamente de abdomen agudo. Van a depender de patologías. Este algoritmo último que estás presentando tiene que ver mucho con lo que es colecistitis, pancreatitis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aquí nos está hablando? Si tiene una pancreatitis, un abdomen agudo de entrada, dependiendo, como le digo, de la sospecha clínica que usted tenga, pues si usted piensa que es una pancreatitis, le va a pedir amilasa, lipasa. ¿Ah? Si la amilasa y la lipasa están elevadas, lo hace pensar en una pancreatitis y su cuadro clínico que tiene el paciente. Entonces le dice, bueno, si es una pancreatitis, vamos a valorar qué grado tiene, si es leve, moderado o grave. Si por el otro lado dice, tiene fiebre, anormalidades, estamos hablando ya de que es una colangitis, una colecistitis que progresó a una colangitis. Entonces, obviamente, la colangitis se trata con antibióticos, hay que hacerle una CEPRE porque hay que sacar ese cálculo que está en el colédoco porque el paciente desarrolló una coledocolitiasis, ¿verdad? Entonces, vean ustedes con estos algoritmos, sobre todo así, pues no hay uno específicamente que le diga a usted de abdomen agudo, ¿ah? Porque siempre ponen ejemplos de diversas patologías. Ahora, una cosa importante, jóvenes, que hay que decirles con el abdomen agudo. Fíjense bien, ustedes van a tener la presión del paciente. El paciente va a estar que me duele, me duele, me duele. Van a tener a los familiares del paciente que va a estar, doctor, el paciente tiene dolor, quítele el dolor. Y entonces aquí viene uno de los grandes errores que comete el médico general, que lo primero que hace es administrarle un analgésico, un antiespasmódico, le pone antibióticos al paciente, hasta antiácidos le da. ¿Ah? Ya le inyecta un omeprazol o algo de eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo cuando empiezan a administrar analgésicos, estos antibióticos, todo? Lo único que están haciendo es enmascarar el cuadro. En pacientes con abdomen agudo, el objetivo es hacer un diagnóstico oportuno de cualquier patología, sea una apendicitis, colecistitis, lo que sea, pero lo importante es hacer el diagnóstico oportuno. Mientras usted no tenga un diagnóstico claro, se lo digo en estos términos, terminantemente prohibido ponerle analgésicos al paciente. ¿Por qué? Porque al encubrir el cuadro, lo único que está haciendo es quitándole el dolor, pero la enfermedad no para y sigue, y es cuando se complican los pacientes. Y uno de los ejemplos típicos que tenemos nosotros son los pacientes con apendicitis aguda. El paciente llega a la emergencia de cualquier hospital, viene el médico general, lo atiende y lo pone analgésico. Y váyase para su casa, sí, le quitó el dolor, pero el proceso apendicular continúa. Allá a las horas, ¡pum!, el paciente con la apéndice perforada, ya con una peritonitis muy probablemente generalizada. Entonces, les digo yo, no administración de analgésicos,
antiespasmódicos, antibióticos. Uno de nuestros grandes aliados es observar al paciente. Obsérvelo en un par de horas, repítale un hemograma para ver cómo va esa cuenta de los glóbulos blancos, ¿verdad? Y muchas veces, vaya, para el caso de apendicitis aguda, que es la causa quirúrgica más frecuente que tenemos, el dolor que comenzó en el epigastrio, de repente ya localizado en la fosa ilíaca derecha. Entonces ya usted hace un diagnóstico temprano y oportuno y no está complicando a su paciente, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tienen? Con esto ya termina la presentación, doctor, en el manejo y los algoritmos. Bueno, entonces para que vean ustedes, es una clase así bastante general. Ya a partir de aquí empezamos específicamente a ver las diversas patologías así en forma puntual, ¿verdad? De lo que es la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de este tema. A ver, preguntas, dudas. Bueno, si no, al final de la pasantía yo voy a tener un montón de preguntas en el examen. Entonces, vuelvo, repito, como les dije el día de ayer o antier, que quiero que la clase sea participativa, no solo los que exponen, no solo venir yo a estar hablando. Las dudas surgen porque si han leído el tema, ahí pueden haber un montón de dudas y cuestiones que se pueden aclarar ahorita. De los que están conectados ahorita, un montón probablemente ni están en clase, sino que simple y sencillamente conectaron la computadora. Bueno, pero afortunadamente a partir del lunes las clases van a ser presenciales, les cuento. Y entonces allá sí nos vamos a ver caras y espero yo que hayan preguntas. Bueno, si no, mañana ¿quién presenta el siguiente tema? Que es apendicitis aguda. Lo presentamos Cinia Martínez, Cinia Martínez y yo, Andrea Pérez. Ok. Bueno, entonces nos vemos y nos escuchamos mañana, 11:30 de la mañana. ¿Verdad? Bueno, que tengan todos una buena tarde entonces, jóvenes. Muchas gracias, doctor, igualmente. Bueno. Gracias, doctor.